Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aquí estamos nuevamente otro día más, agradecidos con nuestro Dios este lunes, listos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy en este día tan hermoso. Bien agradecidos que nuestro Dios nos ha permitido, ¿verdad?, reunirnos a recibir de su palabra hoy en este día, que seguimos con estos temas que he estado hablando de los días, he hablado de los días de Juan. He hablado de los días de Noé, he hablado de los días de Lot, y ahorita vamos a entrar a platicar un poquito de los días de Elías. Pero antes de que empiece a hacer eso, quisiera hacer un dibujo aquí para entender lo que hemos estado platicando. Voy a hacer un tipo línea de tiempo aquí. Quiero entrar luego en el tema, porque luego de repente no me alcanza el tiempo. Y acá es otro tiempo. Este se conoce aquí como la tribulación. Se conoce como la gran tribulación, que dura 3 años y medio y 3 años y medio para un total de 7 años, que eso es lo que viene pronto para la humanidad, aunque el ser humano no lo crea, aunque el cristiano no lo crea. Es un tiempo que viene para la humanidad, aunque no se acepte, aunque no se crea en las cosas de Dios, aunque no se crea en la Biblia, aún de todos modos estas cosas van a pasar. Nosotros, y hay un periodo aquí que se le conoce como la tribulación, que es un promedio de 150 días. Y nosotros, para poner un tiempo, para poder entender esta línea de tiempo, nosotros estamos más o menos por aquí. Hasta lo voy a poner acá más atrás para no asustarnos tanto, ¿verdad? Pero todas las señales indican que esto está por suceder cualquier rato ya. Lo que nosotros, como en esta iglesia, estamos anhelando, y como en muchos lugares, estamos esperando una cosa que se llama la parucía. Parucía. Que esta parucía es la venida en secreto. Y acá está otra venida del Señor, que esa sí se conoce como la segunda venida. Que esto aquí es todo ojo lo verá. Y entonces hay mucha confusión en esto, pero nosotros no tenemos que estar confundidos. Si le pedimos a Dios que nos ayude y que nos dé una iluminación en su palabra, podemos entender los tiempos que son tan perfectos. Por decir, nosotros no podemos confundir la venida del Señor como la parucía, que viene por un grupo de personas que se ha preparado, que ama su venida, que en cierta manera aquí es donde mucha gente se ha burlado del cristiano, se ha burlado de aquellos que creemos que el Señor viene por su pueblo. Nosotros no estamos esperando acá esta venida donde todo ojo le verá, porque ahí ya le van a ver todo tipo de personas, todo grupo de personas que están en contra de nuestro Dios, porque dice la misma palabra que hasta aquellos que lo traspasaron lo van a ver. Pero no estamos hablando de esto, nomás es una línea de tiempo para entender. Un día, si Dios permite, voy a hablar un poco más y lo voy a empezar a darlo con las bases bíblicas y todo esto. Ahorita nosotros estamos hablando de que aquí estamos nosotros. Aquí estamos, y en el transcurso de todo lo que he hablado, por decir, Juan, la preparación de Juan, en los días de Juan, se ha dado acá, viene siendo preparación.
Y hasta la fecha de hoy seguimos con preparación de la novia, seguimos en preparación de aquellos que han de ser llevados en este tiempo aquí. La preparación no ha parado. También de los días de Noé, Noé que viene siendo la parucía. Así lo traduce en el verso que di cuando di esa enseñanza. Eso se va a dar aquí. Como 2, 3 cosas van a suceder antes y las otras van a suceder después en la gran tribulación. Eso lo enseñé en ese día, en los días de Noé. Ahora los días de Lot, estos abarcan esto. Bueno, lo voy a poner acá. Lot. Esto es ya la tribulación. Eso es lo que significa Lot. Los días de Lot, todo esto aquí, la maldad a su máxima potencia, a todo lo que da. La maldad como no nos podemos imaginar, así como los días de Lot. Y eso lo hablé ese día. Ahorita ya nosotros empezamos en cierta manera a empezar a vivir esos días en cierta manera, porque la maldad se ha aumentado en muchos aspectos, en muchos lugares del mundo. Tal vez todavía hay lugares donde se la pasan bien suave, bien tranquilo, no tienen ni un tipo de presión de nada, pero hay lugares que, créanme hermano, que están sufriendo persecuciones, y no nomás persecuciones, sino que el libertinaje, la vida que viven. Entonces todo esto nos abarca a nosotros un tiempo que está por venir, que ya está cerca. Los días de Lot, esto está hablando de estos días aquí. Voy a poner aquí hasta Lot. Esos son los días de Lot acá, pero ya empezamos a vivirlos nosotros en cierta manera aquí. Eso es para entender lo que estamos hablando. Déjenme, voy a hacer una pequeña oración para así iniciar nuestro servicio, nuestra enseñanza hoy en este día, de lo que vamos a estar aprendiendo hoy, que son los días de Elías, que voy a ponerlo aquí. En cierta manera ya he hablado de Elías en la congregación. A los hermanos de casa que nos están sintonizando, ya me escucharon una vez predicar de los días de Elías, pero eso es en cierta manera o en otra manera de hablar de Elías. Los días de Elías. Ok, vamos a hacer una oración y te sigo platicando, ¿verdad? Padre amado, aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros y permitirnos llegar hasta aquí en este lugar, Señor, y poder recibir lo que tienes para nosotros, Padre. Por favor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que uses mis labios, uses mi vida, Padre, para poder transmitir esta enseñanza, Señor, que pueda ser de bendición para aquellas personas que la están escuchando y la están recibiendo, Padre. Por favor, te lo pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ok, entonces, los días de Elías, se puede hablar de Elías en muchas maneras, en muchos tipos de enseñanzas. Lo podemos hablar como familiar, como devocional, pero nosotros lo hemos hecho aquí en este lugar bastante como familia, y en cierta manera lo hemos aprovechado bastante, porque nuestro apóstol ha dado lo que se llama la proclama de este año, para aquellas personas que no conocen, de lo que es el año de la reconciliación, a base de lo que es el espíritu de Elías, que ya viene en este tiempo para reconciliar las familias, los matrimonios, los hijos, y todos esos versos tan bonitos que ahorita voy a leer también, los voy a leer, pero no voy a hablar específicamente de eso, voy a hablar de otras cosas. Siempre tenemos que tener abierta ¿cómo puedo decirlo? No nos podemos cerrar a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a veces que pensamos, no, es que ya me explicaste que esto es así de esta manera, y en la palabra del Señor hay como 7 ángulos, por decirlo así nada más, que podemos transmitir una palabra o podemos transmitir una enseñanza. Eso nos lo enseña a nosotros la palabra de Dios. Entonces, dependiendo de la revelación y dependiendo de lo que el Espíritu Santo quiere que se enseñe ese día, se va a hablar. Por decir, lo digo todo esto porque
he hablado de los días de Elías y vamos a seguir hablando aún de los días de Elías después de esto, todavía yo creo, ¿verdad? Pero vamos a entrar a la palabra del Señor. Ahora me va a acompañar mi hijo Timoteo a transmitir con la palabra del Señor para que sea de bendición para aquellas personas. Vamos a leer Malaquías 4:5-6, por favor, hijo. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y erre la tierra con maldición. Amén, gracias, hijo. Ahora, aquí podemos ver lo que hemos estado hablando básicamente todo este año, al principio de este año. Hemos hablado de Malaquías 4:5-6, ¿verdad? Pero, y también Mateo 17:10-11, si lo puedes leer, por favor. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondió él, dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Amén, muchas gracias, hijo. Ok, ahora, esos versos lo hemos hablado en varios aspectos en otras enseñanzas y lo vamos aún usando. Quiero aclarar ese punto para que no se les haga raro de que otra vez vamos a hablar de Elías, sí, pero hay varias cosas que podemos hablar. Simplemente ahorita lo que voy a hablar, simplemente lo que vamos a enseñar ahora aquí, no va ni abarca todo lo que es. Eso nomás es un poquito. Le estamos entrando despacito a lo que son las cosas escatológicas para entenderlas, porque si nos lo dan todo así, no vamos a poder, no vamos a entender nada. Apenas estamos en la iglesia, por decir el domingo, tocamos la Biblia, la segunda parte, para entender la importancia, la necesidad de ser un teófilo y no un teólogo. Que nosotros tenemos que entender eso bien claro. Nosotros no nos tiene que interesar estudiar a Dios, sino que amar a Dios. Entonces, de esa manera es como yo estoy enseñando esas enseñanzas de escatología, pero en un nivel, un pedacito aquí, por decir, en un ejemplo, traemos un pastel, ¿verdad? No te vas a comer todo el pastel, sino que vas a agarrar un pedacito del pastel ahorita y luego otro día otro pedacito, porque si te lo comes todo, a lo mejor te hace daño, no lo vas a aprovechar, no lo vas a disfrutar, aunque se mira bien bonito el pastel. De esa manera, sí, esas enseñanzas son así, aunque son bien hermosas y bien bonitas, tenemos que ir tomándolas poquito a poquito para así poder entender las cosas. Por decir, hemos hablado ahorita de estos días, de estas personas aquí, pero un día vamos a hablar de todo esto. Ahora, lo que quiero transmitir ahorita es Lucas 4:25, si lo puedes leer, por favor. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Amén. Ahora aquí, nada más en este verso aquí es donde nos vamos a quedar, y de aquí vamos a tratar de entender varias cosas de los días de Elías. Dice, muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Y cuando nosotros empezamos a entender las viudas, hermano, en nuestra mente siempre natural se nos va en pensar, y en cierta manera eso es lo que significa. Las viudas significa aquella persona que estaba casada y su marido se le muere, y eso es una realidad, pero en la Biblia significa muchas otras cosas, no nada más eso. Mire, tengo unas cosas aquí apuntadas. Las viudas son sin marido. Obviamente no tienen marido, no tienen esposo, y eso significa muchas cosas, como lo estaba diciendo. Y para entender un poquito más de esto, vamos a leer 1 Corintios 11:3 para empezar a ampliar un poquito este punto de las viudas que había en los días de Elías. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Amén. Entonces, entendiendo que las viudas no tienen cabeza, ¿eso qué nos significa a nosotros? Eso significa que hay muchas personas que no tienen cabeza, no tienen cobertura, para entenderlo así de esta manera, que no tienen autoridad. Mire, no sé
si usted haya conocido o sabe de lugares donde se reúnen y no hay pastor. Hay hermanos que enseña uno un día, el otro día enseña otro, y hermano, no hay autoridad, aunque quieran decir que sí, ellos le llaman una democracia en la iglesia. Y, hermano, eso no existe en la iglesia de Dios. En la casa del Señor es teocracia, que es diferente. Es como teólogos. En vez de ser teólogos, debemos ser teófilos. En vez de tener democracia, debe ser teocracia, que es diferente, que eso es un orden establecido por Dios. Es precisamente lo que acabamos de leer ahorita. Es precisamente 1 Corintios 11:3. Eso es lo que quiere decir, que hay un orden de parte de Dios y Él está en todas las cosas. Entonces, cuando va usted a una iglesia o escucha de usted de una iglesia que no tienen pastor, sino que tienen gente que enseña la palabra de Dios, o que en cierta manera son como unos 5 pastores ahí, y los encargados ahí es una mesa directiva, ahí es para dudar. Esta gente, ¿qué tipo de autoridad tienen? Porque así no son las cosas. A nosotros nos enseña 1 Corintios 11:3 cómo es el orden de parte de Dios. Entonces ahí no existe ni una mesa directiva, no lo existe. No existe tampoco estar sin pastor. Eso se llama ser una viuda. Y en los días de Elías así va a ser. Así estaban aquellos días. Y entonces dice la palabra del Señor que así va a ser cuando venga Él, que así va a ser. Entonces, hermano, ¿cuántas iglesias no hay así ya ahorita, por decirlo? Es que nosotros nomás pensamos que está hablando de una mujer divorciada o viuda porque se le murió el esposo. Y no es el caso. En la palabra del Señor es diferente. No se puede aplicarlo terrenalmente a todas las cosas. Ahora, esto ahí abre un paquete muy interesante de entender, porque también en esos días, aparte de las viudas, que obviamente que es una manifestación ya de personas que están viviendo de esa manera, aisladas, que no reconocen autoridad, no les gusta la autoridad. También en los días de Elías había una personaje que se llamaba Jezabel. Y Jezabel, hermanos, nosotros tenemos que entender que no nada más consiste en la sensualidad, que obviamente que es parte de eso. Yo no estoy diciendo que no, pero hermanos, Jezabel representa, lo tengo aquí, y es que eso es lo que a veces confundimos cuando hablamos de Jezabel. Jezabel, que es un espíritu femenino, y que por eso las hermanas no se pueden poner pantalón, así lo transmiten en ciertos lugares, y que no pueden hermano, es algo más allá de eso, es algo más allá. No quiero hablar de las vestiduras ahorita, porque entonces me empezaría a ir por otro lado, y yo no estoy queriendo hablar de eso hoy. Yo estoy queriendo hablar un poquito de escatología, entender, porque a mí me inquieta, me llama la atención. Yo anhelo ser preparado, estar listo cuando el Señor venga. Yo anhelo que mi familia alcance. Yo anhelo que la congregación que Dios me está confiando alcance en ese día. Entonces por eso estamos tomando ese tiempo para hablar de estas cosas. Ahora, Jezabel, para entenderlo, no es nada más un espíritu femenino, es lo que acabo de decir. Es un espíritu que no reconoce autoridad, no la reconoce. Siempre en las contrarias, entonces ahí es donde se empiezan a hacer las viudas. Ya, como lo acabo de decir, ya está Jezabel operando ahí. Jezabel ya ha operado ahí. Entonces está una iglesia que no tiene un pastor, que no tiene una doctrina bien establecida. Entonces ya ahí Jezabel está operando el espíritu de no autoridad. Aclaro yo esto. Entonces, otra de las cosas es que es en contra de las cosas proféticas, porque Jezabel odiaba a Elías, lo quería matar. Entonces, por eso podemos entender que hay muchos lugares que no creen en la profecía, no creen en las cosas proféticas. Y yo he enseñado en estos temas que hemos estado hablando de la Biblia, que aquellas personas que no creen
en las cosas proféticas o en las profecías no creen en la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura que puede haber. Entonces, si nosotros decimos no creemos en profecías, estamos diciendo automáticamente no creemos en la Biblia. Y nosotros ahí es donde, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a nosotros. Padre, tal vez tenga un poquito de incredulidad porque de repente hay uno que otro falso. Sí los hay, pero también hay genuinos. Así como iglesias hay muchas falsas, sí es cierto, hay falsos pastores, pero hay que pedirle a Dios que nos lleve a un lugar donde sea un pastor de Dios que nos enseñe la palabra de Dios conforme Él quiere, no conforme a un deseo de un pastor, ¿verdad? O de una persona. Ahora, Jezabel siempre quiere quitar la cabeza. Ahí estaba cuando estaba Juan el Bautista. Estaba ahí en ese tiempo la manifestación de Elías a través de la vida de Juan el Bautista y la manifestación de Jezabel a través de la esposa de, bueno, no la esposa, ¿verdad? Creo que era el amante de Herodes y su hija. Es todo ahí, es una manera de ver estas cosas ahí bien hermosas, como tipo figuras ahí, hermano, es que esto es real. Entonces ella quiso matar la cabeza, de volada pidieron la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué no? ¿Por qué pidieron? ¿Por qué no mejor no dijeron, hay que ya mátalo y ya? ¿Por qué precisamente pidió la cabeza de Juan el Bautista? Y eso nos lleva a nosotros hasta atrás, cuando estaban los tiempos de Elías. Ya me estoy entreteniendo mucho en Jezabel, y Jezabel no es el tema, porque Jezabel es muy amplio. A entender a Jezabel, entender las cosas que ella mueve, las cosas que se mueven en las iglesias. Entonces nada más estoy queriendo entrar ahí poquito para entender nosotros de las viudas. Así déjame regreso al verso otra vez. Y vamos a leer Apocalipsis 2:20, por favor, hijo. Pero tengo esto contra ti, que toleres a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometen actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Ahora, aquí es algo muy delicado, porque aquí dice a esa mujer Jezabel, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis 2:20 dice, tengo algo contra ti porque toleras a esa mujer Jezabel. Entonces, pero podemos entender que es algo que está usurpando un lugar, porque aquí dice que se dice ser profetisa. O sea, en pocas palabras, ahí podemos ampliarlo en muchas maneras, hermano. Podemos decir, se puede decir que se dice que es pastor y no lo es. Hermano, eso es bien serio, hermano. A mí me pone a temblar, me pone la piel chinita cuando nuestro apóstol habla ciertas cosas, y yo le pido a Dios cada día, Señor Padre amado, háblame a mi vida. Yo anhelo en mi corazón y yo creo en mi corazón que yo soy un pastor toma, no un pastor nada más así, sino que yo soy un regalo de Dios, porque Él me llamó desde tiempos eternos para hacer ese trabajo que estoy haciendo aquí, porque yo lo hago con todo mi corazón y lo hago con una felicidad y bien contento y agradecido con Dios, que estoy juntamente con mi familia trabajando día tras día en la obra del Señor. Eso es algo que me llena bastante, pero es bien delicado esto, es bien delicado, y podemos ver y entender que hay muchos falsos pastores. No se trata de decir que yo fui a esta escuela y ya recibí un papel y ya soy un pastor. Ahí a lo mejor tú te estás llamando pastor, pero no eres pastor. Eso ya es delicado. Eso es muy delicado. Entonces, y personas, ¿verdad? A veces hay lugares donde se levantan solos en muchos aspectos, hermano. Bueno, no quiero ya entrar mucho ahí, ¿verdad? Creo que ya con esto es suficiente ahí, ese punto de no reconocer autoridad, no reconocer autoridad. Y ahorita las voy a ir anotando, quiero anotarlas con este color, varias cosas que he mencionado hasta ahorita, que viene siendo lo voy a poner aquí con color verde, que son las viudas. Y aquí número 2 voy a poner Jezabel.
Ahora, vamos a otra vez aquí al verso que es nuestro verso. Otras cosas que había en los días de Elías también. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 18:4. Si lo puedes leer, por favor, hijo. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 a 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Esa es otra de las cosas que hay en los días de Elías. Hay muchos profetas. Y este verso que acabo de leer ahorita de Primera de Reyes 18:4 está hablando de profetas buenos, obviamente, pero había también en Jezabel, tenía ella sus profetas, o sea, los falsos profetas. Hay mucho falso profeta ahorita, hermano, muchísimos, hasta asusta. Entonces, pero ese es el tiempo que nos tocó vivir, ese es el tiempo de Elías, que a él le tocó vivir, a enfrentarse a Jezabel, a enfrentarse a todos esos falsos pastores también, ¿verdad? Pero falsos profetas. Hermano, ahí nosotros, esto es el tiempo que ahorita también nos tocó a nosotros vivir y ver. Entonces, por eso es que tiene que haber un orden siempre, porque si no hay un orden, hay un desorden. Y el orden es estar siempre bajo autoridad. Siempre tiene que estar uno bajo autoridad, reconocer autoridad, reconocer a alguien aquí terrenalmente, aunque no nos guste. Es así. Si hay algo que no nos gusta a nosotros de no reconocer autoridad o de someterse a una autoridad, es porque hay un problema. Puede ser, pues, por decirlo así, es carnal, uno tiene un problema, o puede tener la influencia jezabélica, y eso, hermano, es algo delicado. Puede llevar a destruir a una familia, puede llevar a destruir un matrimonio, y mucho más hasta una misma iglesia que no quiere reconocer autoridad. Nosotros, a lo largo de nuestros años que Dios nos ha permitido estar en su bendito camino, que ya son 17 años, hemos visto muchas cosas, y cómo ha habido iglesias que han sido destruidas por el simplemente hecho de no reconocer autoridad, de no estar bajo un orden. Y nosotros tenemos que siempre anhelar estar en un orden como Dios nos manda a nosotros. Mire, yo aquí, los hermanos que han venido, siempre les he dicho que Dios te traiga a las personas que ya conocen de Dios, que se congregaban en otro lugar, que Dios te haga el que te hable. Yo no te estoy hablando aquí. Si Dios te trajo aquí, Él te va a levantar y te va a respaldar, pero asegúrate bien que sea Dios y no seas tú nada más. Entonces, ya cuando les aseguramos, pues ya oro por ellos y ya les doy la protección, verá, pastoral que se da aquí, dándoles cobertura y todo eso, porque reconocen una autoridad. Pero siempre se les dice, donde salieron, vaya y dígale gracias y bendígalos si es posible. Entonces, no nomás es de que, oh sí, vénganse para acá. No, así no es, porque yo soy un hombre con autoridad, que está bajo autoridad, y sé bien cómo las cosas son. Y yo anhelo estar bien delante de Dios día tras día, no tener aquí una super congregación y estar mal con Dios. Mi anhelo es aquí estar bien con Dios día tras día, que sea Él el que me esté respaldando, que sea Él el que nos esté cuidando de nosotros, ¿verdad? Ahora, quiero avanzar a otro punto que quiero mencionar aquí. Si puedes leer Primera de Reyes 17:1 también, hijo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Amén. Ahora aquí nosotros podemos ver una cosa que va a pasar cuando venga Elías, ¿verdad? Bueno, ahorita lo voy a leer más adelantito, pero algo que él hizo ahí es que él hizo, si usted lee la historia de Elías, él oró y no llovió ni nada por unos 3 años y 6 meses, creo que lo dice así en la Biblia. Entonces yo puedo entender que es como 3 años y medio
Y eso está tremendo, hermano, porque eso en cierta manera está representando uno de esos dos tiempos, si sea la tribulación o la gran tribulación, ¿verdad? Nuestro apóstol ha dicho que él tiene que venir en estos días para que él ore y se dé en la tribulación. Pero eso es algo que yo nomás estoy dando de referencia que nuestro apóstol dijo. No lo estoy yo diciendo aquí porque no estoy hablando de eso hoy. Pero si me lo dijo el apóstol, yo lo creo, ¿verdad? Y si él lo enseñó, yo lo creo. Ahora, si podemos leer Primera de Reyes 18:30, por favor. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Amén. Este es el punto que hemos estado hablando bastante. Lo hemos estado hablando de muchas maneras, pero sobre todo es un reparar el altar. Elías representa reparar el altar de la familia que está destruido, posiblemente ese altar en la casa. Fíjese, hay familias cristianas, lo voy a decir con mucha confianza, ¿verdad? O por decirlo con mucho respeto también. Hay lugares, familias que no tienen un altar en la casa. El altar lo tienen nada más cuando vienen aquí a la iglesia y de repente, quién sabe si sí, quién sabe si no, ¿verdad? Porque de repente nada más vienen con mala cara y porque lo forzaron, entonces no tienen, ni en la iglesia tiene altar. Pero ¿cómo será en la casa? Ahora, eso a nosotros nos debe de preocupar de tener un altar en la casa, porque si no hay un altar en la casa puede venir una destrucción. Por eso es muy importante, y hemos estado enseñando bastante de lo que es el altar familiar. Tomé creo que 2 o 3 temas hablando del altar familiar, que es sumamente importante, y Elías representa eso. Aquí mismo el verso que acabamos de leer, eso es lo que dice él claramente. Dice Primera de Reyes 18:30, y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Es que, hermano, hay lugares donde está derribado el altar, no tiene nada ni en la iglesia ni en la casa. Se imagina cómo están, por eso la iglesia está como está. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé esa revelación para poder nosotros levantar un altar delante de Dios, personal más que nada. Eso es como yo lo estoy poniendo ahorita, un altar personal en tu casa, donde puedas tú reunirte con tus hijos, donde puedas orar con tus hijos, con tu esposa, que pueda haber esa oración familiar que es tan importante en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Porque el trabajo no nomás es el de la iglesia, del pastor, no lo es. Y es donde a veces se ha pensado de esa manera, las ovejas pensando que el trabajo es del pastor, y el pastor asume una responsabilidad, el pastor asume cierta responsabilidad, pero en la casa es necesario levantar un altar. Si eres una cabeza de hogar, es tu responsabilidad levantar un altar en tu casa. Aquí no se trata de que la carrera es personal, porque así se limpian las manos en muchos lugares, enseñan de esa manera, enseñan de una manera bien rara, hermano, déjame les digo, muy rara, muy fea, muy decepcionante, la verdad. Y tienen todo a una congregación rompida en pedazos, quebrados, familias, y piensan que tal así es de Dios. Y yo no quiero de esa manera. Yo creo que tiene que hacerse responsable uno en su casa. Tiene que hacerse responsable uno en su casa como cabeza de hogar, de cuidar de su familia, de cuidar de sus hijos, de todo eso. Hermano, no se puede nada más limpiarse las manos de esa manera. Por eso es muy importante en creer que estamos viviendo ese tiempo y agarrar esta proclama que el Señor le ha dado a nuestro apóstol, y vivirla en nuestra familia, vivirla, hermano, porque Dios es Dios de todo lo imposible. A veces nosotros pensamos, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar? Pero Dios lo puede hacer. Si lo hizo conmigo, ¿no lo podrá hacer con usted? Yo creo que sí, porque yo era un caso imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces Él puede levantar un altar en tu casa, Él puede levantar
un altar en tu iglesia también aún, si eso es lo que se necesita, ¿verdad? Ahora, si me voy aquí avanzando, otra de las cosas que estaba hablando Elías en ese tiempo, bueno, vamos a leerlo en... otra de las cosas que estaba pasando en los días de Elías era de que había burla había. Este verso no lo traje, pero había burla, y eso es lo que hay ahorita, hermano, de la gente que no cree en Dios, de los mismos cristianos que creen en Dios. Se burlan de aquellos que anhelamos la venida del Señor. Se burlan de aquellas iglesias que queremos hablar en lenguas, en el bautismo del Espíritu Santo. Se burlan, no lo entienden. Entonces, en aquellos días de Elías, ellos también, y aún gente que estaba bautizada, que creía en profecías, no creían todo, solamente creían parcialmente. Y hermano, no sé si usted haya conocido gente que cree en las profecías, pero no cree en la venida del Señor. Ellos nomás creen en la profecía donde le diga el Señor: te va a ir bien este año, yo te voy a prosperar y que no sé qué tanto. Ese tipo de profecías les llaman la atención, les llena su corazón, les llena su vida, y es una mentira. Mire, no traigo los versos, pero le voy a decir dónde está. En Segunda de Reyes 2, 3 y el 5, ahí estaban dos personas, dos grupos. Uno era de Betel y los otros eran de Jericó, donde se estaban en cierta manera, yo lo veo así, yo lo entiendo, hablando de esta enseñanza de esta manera, que hermano, los profetas sabían que Elías iba a ser arrebatado, sabían ellos, pero aún nada más como en tipo burla, lo veo yo así, que le estaban diciendo a Eliseo: ¿sabes que va a ser llevado tu Señor ahora? ¿Va a ser arrebatado tu Señor? Y él le decía: sí, yo sé, pero callad. Hermano, ¿qué no debería de haber sido? Yo quiero ser parte de eso. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a acontecer esto? Yo quiero ir contigo, Eliseo. Yo quiero ir contigo, Elías. Hermano, ¿no debería de haber sido así? Yo hubiera querido ser parte de eso, porque cuando leemos lo que ha pasado ahí, que el mar se abrió, ellos pasaron en seco, todas esas cosas tan hermosas que ellos vivieron y pasaron para el momento que él fue arrebatado, hermano, eso fue increíble. Yo hubiera querido ser parte de eso, pero esos profetas, según en Betel y en Jericó, estaban ellos ahí en cierta manera, yo lo entiendo de esta manera, burlándose, hermano. ¿Cómo es posible eso? Y así hay iglesias: oh sí, tu Dios va a venir por ti, oh sí, el Señor viene pronto. Pero salen de la iglesia y viven como sea, no les importa, no se someten, no les gusta la autoridad, piensan como sea, actúan como quieran. Hermano, eso no es, aquí quieren engañar, hay lugares que se quieren engañar, hermano, de tal manera, es increíble esto, de ciertos casos que he sabido yo, hermano, increíble, pero solamente Dios tiene control de esas personas y de todas las familias, ¿verdad? Déjame avanzo. Otra de las cosas que había en los días de Elías había paternidad, porque cuando Elías se fue, se quedó Eliseo y se quedó con la doble unción de él. Eso está en Segunda de Reyes 2:9, si lo podemos leer, por favor. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. Y también Segunda de Reyes 2:12, por favor. Lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Amén. Gracias. Ahora, aquí, hermano, podemos ver cómo es de que Elías es llevado y Eliseo es dejado, pero él se queda con lo que de Elías, la doble porción. O sea, él fue su padre.
Él engendró a su Hijo. Hermano, eso es lo que nosotros ahorita en este tiempo debemos de hacer con nuestros hijos, para empezar en nuestra casa, en nuestras familias. Ay, Señor, el tiempo ya se me está yendo. Y en el lunes, y déjame les platico aquí entre paréntesis, los lunes quisiera nada más durar unos 50 minutos. En realidad no quisiera durar más, porque no quiero que sea de bendición esta enseñanza y que no sea de carga para las personas, sino que podamos estar un ratito aprendiendo de las cosas del Señor y así poder ser de gran bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Ahora quiero saltarme ya a esto, porque ahí hablando de la paternidad entendemos que Elías dejó a Eliseo y le dejó con la doble porción, y nosotros nos debe interesar que nuestros hijos se queden con algo de nosotros, si ya sea que Dios nos lleve a nosotros antes de que Él venga, que nuestros hijos se queden con algo. Hermanos, es donde entra aquí ser el padre. Aquí no se puede limpiar uno las manos, que la carrera es personal. Como padre, como madre, tenemos que dejar a nuestros hijos un legado, tenemos que dejarles algo que ellos puedan decir: oh sí, mi papá buscaba al Señor. Y entonces, ¿verdad? Algo así, hermanos, para entender que nosotros tenemos que sembrar algo. Fíjese, lo podemos entender en lo secular bien fácil. Lo podemos entender. Oh, no, así como tu abuelo tienes que hacer así de trabajador. Así que desde chiquito te lo pones a trabajar para que sea todo como su abuelo, y cuando se vaya, hermano, ¿de veras? Y en las cosas de Dios, ay, no, ahí no. Bueno, otra de las cosas que había ahí para entender en los días de Elías es que hay mucha división, muchísima división ahí en el pueblo de Israel con Judá. Todo eso ahí en la historia de él está ahí. Entonces hay mucha división ahí en ese tiempo de Elías, y eso es lo que hay ahorita en la iglesia del Señor. Hay mucha división, mucha división. No, que yo soy pentecostés, no, que yo soy bautista, no, que yo soy apostólico. Y bueno, yo soy cristiano. A mí me pregunta la gente: ¿y de qué religión eres? Pues soy cristiano. Soy cristiano, porque así entienden ellos que es una religión. No me voy a poner a discutir con ellos y a decirles: no es una religión, mira, es una manera de vivir, es el evangelio, no es una religión. Pero a veces uno los deja así: ok, soy cristiano. No, pero ¿de qué religión? ¿Cómo? Pues soy cristiano. No te entiendo. No, es que eres bautista. No, yo soy cristiano. Yo no represento a una dominación, yo represento a Cristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario por mí. Entonces yo no represento una dominación. Ya cuando me preguntas: ¿a qué iglesia vas? Mira, pues si voy a una iglesia, voy a Benecer. Es donde pertenezco, ahí. Pero yo no estoy representando una dominación, y yo no estoy representando un ministerio tampoco. Yo estoy representando a Cristo, que eso ya es muy diferente. Ahora, vamos aquí avanzando. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando estaba estudiando todo esto, hermano, es que es increíble cómo es de que nos dejó la ruta Elías. Y esto lo voy a poner aquí. Ya sé que ya no puse otras cosas ahí más, pero está bien. Creo que ahí se quedó grabado y pueden verlo, ¿verdad? Quiero poner esto que es la ruta, que es bastante interesante. La ruta la ruta que yo estoy hablando es la ruta que tomó Elías antes de ser arrebatado. Porque él fue arrebatado vivo, él no fue arrebatado muerto ni nada por el estilo, él fue llevado vivo. Y eso es lo que nosotros estamos enseñándole a la iglesia, que se prepare para la parucía, que eso es lo que va a pasar. Así como Elías fue arrebatado vivo, así va a ser con la iglesia, con la novia, con la amada, con aquellos que alcanzaron un nivel, un galardón. Esos son las gentes que se va a ir con el Señor, así como Elías. Pero él nos deja en la Biblia, nos deja marcado la ruta que él tomó. Y quizás un día, si Dios permite, voy a hablar de esto, que es la ruta que quiere decir, él llegó primero a
Gilgal. Y luego llegó a Betel. Luego llegó a Jericó. Y luego llegó al Jordán. Esas son las 4 estaciones que él hizo. 1, 2, 3, 4. 4 estaciones que él hizo antes de ser arrebatado. Y hermano, aquí nosotros podemos sacar una hermosa enseñanza para entender todo lo que el cristiano debe de vivir y debe de ser antes para poder ser arrebatado en la parucía. Hermanos, eso es bien hermoso. Nomás por amor a los que me están escuchando, lo voy a poner aquí qué significa cada cosa. Gilgal significa circuncisión. ¿O está en el slide? Tenemos otra, no sabía que teníamos un slide. Pues pon el slide ahí, por favor. Amén. Ahí está lo que significa cada una de estas estaciones, que si Dios permite un día voy a estar hablando de la ruta que tomó Elías antes de ser arrebatado con Eliseo. Y hermano, eso es algo bastante importante que nosotros tenemos de considerar como aquella grupo de personas, como aquellos hermanos en Cristo que estamos anhelando la venida de nuestro Señor para que Él venga y se lleve a su amada, se lleve a la novia en aquellos días que están a la vuelta de la esquina, hermano, con todo lo que hemos estado pasando, todo lo que hemos estado ahorita viviendo día tras día, la pandemia, todo esto nos habla a nosotros de un tiempo que está bien cerca. Aunque nosotros no lo aceptemos o no lo creamos, esto va a suceder, hermanos. ¿Quién se imaginaba que todo el mundo iba a estar cerrado, que todo el mundo iba a sufrir en cierta manera esto que hemos estado sufriendo ahorita? Y de tal manera que se ha metido un temor a la humanidad, y precisamente más que nada aquí en Estados Unidos. Mire, no pasó nada en estos días grave así, pero ya la gente se empezó a paniquear, que en las tiendas se empezaron a vaciar nuevamente porque están con esa mentalidad que vamos a cerrar otra vez. Y que Dios nos guarde, ojalá Dios quiera que ya no, que sigamos abriendo, porque tenemos que vivir. Hermano, la gente ya se le olvidó que se puede morir de otra cosa. Piensa que nada más se puede morir de esto. Y cuando vemos los reportajes, en realidad no se está muriendo mucha gente. ¿Qué tanta gente que han dicho que se muere, verdaderamente se ha muerto por eso, verdad? No quiero entrar en esa polémica, verdad, que ya en cierta manera entré, verdad, déjame, ya ahí lo dejo. Pero hermanos, nosotros debemos de anhelar la venida del Señor, la parucía, que eso nos marca a nosotros que está vuelta el Señor, entendiendo los días de Elías, los días de Lot, los días de Juan y los días de Noé. Son 4 tiempos de días, y hay otros más, pero creo que yo ya no voy a tocar otros más. Creo que ya nada más hasta aquí voy a dar esto de lo que son los días. Con estos 4 creo que es más que suficiente para nosotros entender que nosotros estamos viviendo un tiempo bien cerca del advenimiento de nuestro Señor, de lo que se conoce como la venida en secreto. ¿Y por qué es en secreto? Porque no toda la gente lo cree, porque no toda la gente lo busca, lo ama y está preparándose. Entonces no se le va a manifestar a ellos. A todos se les va a manifestar acá. Pero tuvieron que vivir 7 años aquí. Que si piensan que ahorita está feo, deja que nada más empiece aquí. Todo esto no me lo quiero ni imaginar. La misma palabra del Señor nos enseña que es algo horrible que ha de pasar en la humanidad, que nunca ha pasado y ni pasará después. Es algo terrible, hermano. Entonces, si se asusta ahorita por la pandemia
y se quiere cubrir la boca y si quiere lavar las manos y quiere andar con guante, yo le aconsejo que se santifique mejor, que trate de agradar a Dios, que trate de ustedes de buscar de Dios los días que Dios le permite estar aquí, para que pueda estar con Él en aquel día que Él venga por su pueblo, o ya sea que durmamos y estemos con Él, ¿verdad? Sea como sea, ganamos, ¿verdad? Entonces de esa manera quisiera cerrar esta noche dándole gracias a Dios por ser tan bueno con nosotros y permitirnos estar aquí en este día y aprender de su palabra, ¿verdad? Si podemos ayudarme en esta oración que voy a hacer en esta noche, ahí donde tú estás, allá donde estés, ¿verdad? Que Dios pueda bendecir tu vida también. Aquí a nosotros que si nos siga bendiciendo, ¿verdad? Padre amado, gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Por favor, Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Padre, nos hables, Señor, nos hables con tu palabra día tras día, Señor, y que podamos vivir para ti, Señor, que nos podamos apartar, Señor, y poder vivir contigo, Señor. Por favor, preparanos para esa venida secreto que viene, Señor, para tu pueblo, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego en esta hora, Padre, que tú, Señor, nos inquietes, Padre, a buscarte desesperadamente. Y aquellas personas que nos han estado viendo o escuchando en cualquier medio de las redes, Señor, por favor, bendice sus vidas, tócalos, Señor, llévalos a un lugar donde ellos se puedan a consagrar para ti, Señor, por favor, donde te puedan buscar, Padre. Por favor, te lo ruego en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te doy gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.